Se mueve Chillán, abriendo también algunos espacios con el equipo de producción de Sinergia. Estuvimos recorriendo, por supuesto, la ciudad y sobre esos temas vamos a hablar en el día de hoy. www.hdradio.cl. Nos quedamos ahí con Plano Central también para saludar a Osvaldo. Dejamos Plano Central para que podamos incorporar a Winnie y estamos ya en breve en el Hablemos de. Bueno, Víctor Sepúlveda, estuvimos en un lanzamiento ahí de exposición para lo que fue el fin de semana, grandes pintores que se vienen, así que ya estamos libres, disponibles, no hay problema, ¿no? Habilitamos todo el espacio para conversar en esta jornada. Se nota la plasticidad, a mí me costaría, pero tendría que ser un curso para ello. Ya, ahora sí, nuestro panel se fortalece con dos grandes personas que nos acompañan acá, panelista de nuestro programa, Winnie Aiken, aquí le damos la bienvenida. Winnie, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, ok. Me quedé sin voz. Sin voz, sin aire, ¿no? Mucha neblina allá afuera. Bueno, y estamos también con nuestra Seremi de la Vivienda y Urbanismo de esta región de Ñuble, Carolina Navarrete, que cada vez que hacemos la invitación y puede, viene. A veces uno dice, oye, no quieren ir, pero a veces no se puede. La agenda también tiene mucho. ¿Cómo estás, Carolina? Bienvenida. Así es, no, muchas gracias. Muy contenta de estar nuevamente acá desde tempranito, un día lunes, para comentar todas las novedades que tiene este Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Ok, también saludar a Cleles Monroy, que se va sumando a nuestro programa. Quinn, es importante hablar de vivienda y urbanismo. Esto también son políticas públicas. Tú que estás trabajando también en todo en el área del análisis de la política, del análisis de cómo se da la contingencia. Un efecto también importante tiene que ver cómo se ocupan los espacios públicos, y también como concejala te tocó hacer una pega ahí importante, ¿no? Sí, pues. Sí, sin lugar a dudas, además que Chile tiene una política más de Estado en materia de vivienda y eso es súper importante y relevante porque finalmente, independiente de los gobiernos que pasen o vengan, hay una política estatal establecida en la cual siempre se prioriza hoy día que la mayor cantidad de personas tengan su vivienda propia en un país donde abundan los arrendatarios. Entonces, es una política de Estado. En Chillán también existió bastante este tema en mi periodo, al menos cuando me tocó ser concejala. Entonces, es una materia súper importante y además que un derecho social que cada día está más pertinente en la ciudadanía, sobre todo cuando vemos tantas hoy día personas en situación calle también, que por diversas circunstancias han llegado a este lugar. Lo importante es que no siga abundando esta situación en el país. Así Perfecto. Que es súper importante que esté la Seremi con nosotros, porque además la semana pasada surgieron varias dudas ahí. Entonces, hoy día, bueno, ¿no? La gente que tenía esas dudas que nos recuerde. Sí, nos preguntaban el día lunes bastantes cosas también, Seremi, y que usted va a coincidir también en este concepto que plantea Winnie respecto a que es una política de Estado, la vivienda que sigue como país y que tremendamente es muy sensible, ¿no? Es el sueño que tenemos. ¿Cómo se prioriza también dentro de esta nueva administración este concepto del derecho de Estado? ¿No es el derecho a la vivienda, el derecho a usar los espacios? Efectivamente, coincido con Winnie que la política habitacional es una política de Estado, porque sabemos que no es una transición corta desde que las personas comienzan con el sueño, se conforman como comité, encuentran una entidad patrocinante, califican un proyecto hasta que este sea financiado y finalmente construido. Pueden pasar fácil 10, 15 años. En los casos de más éxito hemos tenido comités que en 3, 4 años pueden tener sus viviendas, pero obviamente eso abarca un tiempo mucho más allá de los 4 años que tiene una administración específica. Por lo tanto, es efectivo que es una mirada de Estado, una mirada que también ha ido mejorando con el tiempo. Yo siempre ahora estoy en todos lados que puedo dando la buena noticia que antes los DS49, que son efectivamente los subsidios de los vecinos más vulnerables, ¿cierto?, que pueden optar, se entregaban con obra gruesa, es decir, sin pintura, Correcto. Sin finalización de piso. Entonces, hoy día nosotros en San Ignacio estamos construyendo el primero de todos los DS49 que van a venir con terminaciones listas, incluso con aire acondicionado. Entonces eso también habla de que la evolución de la política pública hace que hoy día se entreguen mejores casas, se entreguen casas de mejor calidad y también se entreguen casas con mayor cantidad de metros cuadrados. Y justamente lo que se está privilegiando en esta administración es ser un país de propietarios, no un país de arrendatarios. Si bien nosotros tenemos programas para poder ir en ayuda de aquellas personas que necesitan un hogar transitorio, por ejemplo, cuando nos atrasamos, cuando existen distintos tipos de problemas, también está la alternativa, pero el foco es en construir viviendas para que los chilenos y sobre todo los ñublensinos sean
propietarios de sus casas. Bueno, hay un tema importante, no sé que no es de la noche a la mañana, Winnie, que hay varios procesos, hay varios elementos que se tienen que sumar. Puede haber una disposición también del gobierno que está en ese minuto o del Estado en general, pero nos encontramos con una banca que también exige, con todo, sí, es parte de un proceso de que la gente también tenga el acceso de cuánto yo dedico al concepto de la vivienda. Yo creo que el sueño de todos, los jóvenes también hoy dice, cuesta mucho más en el mundo privado, ¿no? Es decir, poder acceder por los altos costos que significa por la proyección de vida y también esperando, siempre uno espera que haya alguna oportunidad para poder comprar su casa, ¿no? Claro, justamente los jóvenes como hoy día no tienen trabajos como los de quizá nuestros abuelos o padres que eran trabajos mucho más estables, sino que hoy día tienen una movilidad mucho más grande. También son mucho más los jóvenes que trabajan a un horario, entonces la banca efectivamente te exige tener un contrato de 2 años de continuidad, sí, acceder a un cierto sueldo como mínimo, y no es el sueldo mínimo, sino es sobre $1.000.000. Entonces ahí existen ya varias brechas que hoy día lamentablemente para los jóvenes les es mucho más difícil acceder a un crédito hipotecario, y también, claro, si tú tienes un empleo y no tienes familia, es mucho más difícil acceder al subsidio básico, el de 19. Y como mencionaba la Seremi, se ha mejorado mucho en los diversos gobiernos la calidad de estas viviendas, como también recordemos en las viviendas de emergencia, que antiguamente eran medias aguas, que era simplemente un tableado de madera, piso de madera y un sin ningún reforzamiento. Hoy día la gente, si no ha visto una media agua, hoy día la vivienda, que ya no es media agua, para empezar se llama vivienda de emergencia, es una vivienda que viene con un baño instalado dentro de la casa, viene con un lavaplato que está a la entrada de la casa, viene con ya aislación arriba en el techo. Entonces hemos ido mejorando año a año, gobierno a gobierno, y eso es súper relevante destacar, porque finalmente Chile en materia de vivienda, yo siento, y es como en materia de salud también, correcto, que es una política estatal más que gubernamental. Oye, yo sobre eso vamos a conversar un día, queremos invitar a la Seremi en otro tema más específico, así que vamos a conversar con el equipo de comunicaciones si tenemos tiempo para hablar de la exigencia que viene Seremi respecto, no lo vamos a tocar hoy día, pero la exigencia también que tiene que ver con la norma. Yo el otro día conversaba con varios arquitectos de ahí, Arquitectura Inteligente, en varios temas también, hay algunos cambios también que para el tema sísmico, hay cambios también, hoy día Ñuble está en el tema de construcción también para la aislación térmica, que es la norma es distinta para la región de Ñuble. Entonces a veces cuando la gente se enoja, cuando dice, oye, pero ¿por qué me están pidiendo tantas cosas? Porque hay normativas que apuntan, por supuesto, a la seguridad, control y mucho más. Vamos a hablar luego de esto, pero antes nos vamos a ir con un llamado telefónico. Buenos días. Están escuchando. ¿Aló? Tu invitada, buenos días, ¿me escuchan? Sí, don Pedro, buenos días, bienvenido. Buenos días, señorita Queenie, y buenos días a la Seremi de Vivienda. Que tengan una linda semana. Muchas gracias, Muchas Pedro. gracias, don Pedro. Una pregunta, disculpe la pregunta que voy a hacer, señorita Seremi, es la siguiente. ¿Existe un mínimo de metros cuadrados para una casa? ¿Por qué? Porque si usted tiene que haber ido a dar su vuelta por ahí al Carmen, a la entrada al Carmen, unas poblaciones que hicieron que parece que disculpe lo que voy a decir, las camas no caben adentro y vienen con cinturones para dormir parados porque no caben, son muy angostitas. Existe un mínimo. Y lo otro, disculpe también lo mismo, es cierto, usted tiene que saber, porque usted es la Seremi y usted sabe todo, que aquí en frente al Vivo, donde se está construyendo, ¿vale? Porque hay maquinaria trabajando en todo ese espacio, se va a hacer un molchino. Pregunta. Muchas gracias y un lindo día. Ya, ok. Don Pedro tiene siempre esta inquietud y es bueno conversarlo, ¿no? Aquí estamos, Seremi. Yo le iba a preguntar, bueno, en Molvío están construyendo ahí enfrente, ¿no? Ahí donde siempre... Donde se hacían los estacionamientos para Navidad, ¿o no? No, claro, un poco más acá. Un poquito más, justo en la esquina, donde siempre había una pantalla gigante que la sacaron, que ahora dicen que viene una estación de servicio y otras cosas. Ahí me imagino que a eso se refiere don Pedro, en el acceso. Y por otro lado también pregunta por el mínimo de las viviendas. ¿Eso depende de los proyectos? Depende de los proyectos, pero sí hay normativa técnica con la cual se tiene que cumplir. Obviamente tiene que caber una cama de plaza y media, dependiendo de la distribución de las casas. Lo que sí, en un mismo proyecto
pueden haber incluso 5 tipos de casas, porque tenemos las casas de la familia numerosa, que tienen más dormitorio, la casa, dependiendo de la composición del grupo familiar de cada uno de los comités, están las viviendas para las personas con discapacidad, con movilidad reducida, que son de 1 piso, versus las que son de 2. También hay casas que pueden ser aisladas o pareadas, todo depende del proyecto. Y lo que ahí hay que ser muy claro es que el proyecto no lo hace Serviu. El proyecto lo califica Serviu a través de la entidad patrocinante con la que los vecinos se asesoren y se califica. ¿Qué quiere decir eso? Que se hace un check de que cumple con toda la normativa técnica en cuanto a los metros cuadrados, los materiales, el terreno, y finalmente con esa calificación postula al financiamiento. Entonces, si hay algún tipo de caso excepcional, que se haga la respectiva denuncia, porque nosotros tenemos la facultad de ir a terreno, pedir algún tipo de explicaciones, recordar que después de la entrega hay 5 años de garantía, como cualquier otro contrato entre particulares, por lo tanto, si hay algún tipo de situación excepcional, que nos puedan informar es lo más efectivo para poder fiscalizarlo. Hoy tenemos varios temas. Buen día, don Sergio. Saludos a nuestra Seremi Vivienda y Urbanismo Ñuble, Carolina Navarrete. Buena semana también para toda la señora Oguet Elena Pino, que estuvo de cumpleaños la semana pasada, así que me contaron por ahí, algo de torta tiene que haber quedado. Don Lalo Pino también, don Juan Pablo. Esta semana, sí. El viernes. El viernes. O sea, fin de semana largo, ¿no? Me aguarde la señora Oguet torta, o me haga otra torta, señora Oguet, por favor. Carolina, quería preguntarte respecto a si nosotros hablamos de vivienda y urbanismo, no solo las viviendas, aquí estamos hablando, Winnie, de la ciudad, del uso adecuado de los espacios públicos, y sé que hay varias noticias. Del caso Tapusa lo vamos a conversar ahora un ratito más, eso ya se viene, ese es un gran tema, ¿no? Y yo tengo entendido que hubo empresarios que andaban por gira por España, fueron a preguntar, incluso fueron a cobrar allá y se encontraron con una oficina, y les deseo vuelva pronto, ¿no? Wow. ¿Cómo está este tema también de cómo estaba la actividad en la Seremía? Uno siempre le pregunta a los serémicos en qué pega han estado, cómo se han desplazado en la región. No, ya está todo instalado, llevamos más de 2 meses en funcionamiento, tenemos harto terreno, yo siempre digo, podíamos estar toda la semana afuera, pero estoy saliendo entre miércoles y viernes, los días más de terreno, y lunes y martes, o lunes, miércoles, mediodía, el trabajo administrativo. Hemos tenido harto terreno, hartas entregas de los subsidios DS10, que son los subsidios que se construyen en el sitio propio, es decir, las personas postulan con su terreno y se construye una casa que es de muy buena calidad, que esa puede llegar incluso hasta los 80 metros cuadrados, y hemos tenido bastantes primeras piedras de ese tipo de iniciativas. Pero también en el punto de vista del urbanismo, estuvimos la semana pasada inaugurando una plaza en la comuna de Ranquil, una plaza que me gusta darla como ejemplo porque fusiona 2 iniciativas que son del Ministerio, que son el programa Pequeñas Localidades, que es un programa que se sumerge en la comunidad por más de 4 años, que busca hacer distintas actividades de índole social y de tipo urbanístico, y una necesidad de ellos, que es una plaza que está frente a la Escuela Básica de Ñipas, también al lado de la comisaría, al lado del Departamento de Educación del municipio. Se remodeló con una inversión del Ministerio por más de 300 millones de pesos, pero se remodeló con la participación de la mesa de actores que tiene este programa de Pequeñas Localidades, es decir, los vecinos decidieron qué hacer, decidieron qué tipo de juegos tener, y además es muy importante porque si uno va ahora a esa plaza, encuentra 2 espacios de alrededor de 1 metro por 1 metro, sin intervención. Y todos dirían, ¿qué pasó acá? Faltó material, le cortaron algún recorte. No, tienen que estar muy tranquilos porque con el alcalde Nicolás Torres y también con esta mesa de actores lo que se pensó es hacer que la comunidad construyera un mosaico. Entonces, si ustedes van al inicio de esas 2, hay 2 espacios para que la comunidad pueda realizar ahí una obra de arte hecha por ellos mismos y con la pertinencia social que tienen. Y bueno, acá en Chillán también tenemos varias obras urbanísticas con más problemas que soluciones, pero también avanzamos en el desarrollo urbano porque entendemos que el hogar, la comunidad, la vida no solamente se hace dentro de las casas, por lo tanto que haya un terreno bien iluminado, que haya una plaza, un área de juego, veredas y calles en buen estado, eso también hace una mejor ciudad.
Bueno, eso, Queenie, lo conversamos siempre nosotros acá, cómo se abren los espacios, ¿no? Imagínate, si la Ceremi nos da una explicación como la que está esta, ¿cuál es la visión del ciudadano? Le faltó plata, hicieron mal la pega, la empresa. Ahí donde tiene que ver un poco también el tema de la comunicación, ¿eh? De cómo se comunica, ¿no? Fundamentalmente. ¿Qué piensas de ello, Queenie? Es fundamental porque muchas veces la comunidad no está al tanto de lo que está ocurriendo, uno porque no se informa o dos porque no sabemos entregarle la información. Muchas veces mostramos imágenes, fotos y listo, y creemos que con eso la gente entendió, pero lamentablemente la gente todavía no sabe leer la mente de las autoridades, entonces no, pero es fundamental ahí poder comunicar de mejor forma. Es complejo porque además la sociedad cada vez va más rápido avanzando, cada vez más inmediata, entonces eso es súper importante de ver cómo también se adaptan, se analiza y se estudia el poder entregar la información adecuada en los espacios adecuados. En este caso quizás la comunidad está súper informada porque participó en el proyecto, sí, pero quizás la comunidad que pasa por ahí no lo está. No lo está, correcto. Es lo que nos pasa hoy día con las plazas, la plaza Marchán, que... Pero la Comarchán, ahí donde uno no sabe también... ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? Algunas son de orden municipal o en otras tiene que también... Claro, porque eso uno no lo entiende, ¿no? Dice, no, que la municipalidad no ha hecho nada, dice, no, un proyecto del gobierno regional, no, que puede ser un proyecto que lleva a ser... Bueno, el Servio no construya, perdón, es un error lo que estoy diciendo, ¿no? Sino que coordina los proyectos y lo hacen empresas que son patrocinantes. El Servio entrega los recursos. Entrega los recursos, ya. Pero Pedro Lago Marchán. La Plaza San Francisco, como nosotros la conocemos como Plaza San Francisco. Sí, Gore Municipio. Entonces, claro, viste, ahí y era un ejemplo, no para echar la culpa a la CNM aquí, pero era un ejemplo, o sea, mucha gente te dice, oye, ¿qué está pasando? Llevan más de un año casi ahí construyendo, entonces... Es por temas de que la gente, que finalmente proyectos emblemáticos, porque sí, yo creo que es un proyecto emblemático, o sea, es grande, la gente pasa por ahí, la comunidad pasa por ahí y no se sabe en qué situaciones están. Entonces ahí falta comunicar de mejor forma las situaciones que están ocurriendo en el territorio y no solamente cuando se da la primera piedra y después cuando se inaugura, sino también es importante explicarle los procesos a la comunidad. Bueno, ahí nos están preguntando, para subsidios rurales, ¿cuáles son los requisitos? ¿Eso depende de algún proyecto en particular, Ceremi? ¿Depende de lo que se esté postulando? Ahí cambia un poco el requisito, ¿o hay requisitos generales? Hay requisitos generales de acuerdo al registro social de hogares, pero lo importante es que acá las personas igual forman una especie de comité. Nosotros hemos estado en primera piedra de 22 vecinos, de 40 vecinos, porque tiene que existir también este trabajo de la entidad patrocinante que finalmente es la que va a diseñar qué tipo de casas se realizan. Y aquí pueden haber distintas situaciones, pueden las personas tener un terreno y nunca haber construido y ahora postular el subsidio, pero también está cuando nosotros, sobre todo acá los alcaldes que tienen el trabajo primero en terreno o cuando hay alguna emergencia, las casas quedan en estado de que no se pueden utilizar. Y por lo tanto con la declaración que hace el municipio de casa que no se puede habitar, inhabitable, ellos también pueden postular el subsidio. Y ahí dependiendo de las dimensiones del terreno, hay vecinos en que se le demuele la casa y se construye, o se mantiene esa estructura antigua, se construye la nueva casa y una vez que ya está totalmente lista para habitar, se demuele la antigua construcción, porque acá estamos hablando de sitios totalmente, en algunas ocasiones, aislados, que nunca, aparte de los cimientos que podrían haber hecho hace 50 años atrás, nunca se le hizo un mejoramiento. Exacto. Y por lo tanto son casas que están en estado de inhabitable y pueden postular también a ese subsidio. Personas que le entregan derecho real de uso a sus hijos, a sus parientes o distintos tipos de situaciones. Y ahí lo bueno es que este gobierno está trabajando, no puedo decir nada todavía, pero se vienen bastantes novedades buenas para el DS10 en la región de Ñuble, que es altamente rural. Por eso es muy importante, hay comunas que nunca han construido con el DS10. Si bien hay distintas gestiones o distintos anuncios cuando se dice que se cumple la política habitacional, lo que nosotros hemos observado que efectivamente se cumple esa política habitacional, pero en 5 de las 21 comunas.
Hay comunas en que hace años que no se construye un conjunto habitacional, no llega un DSIE y por lo tanto también ahí está el trabajo mancomunado con los municipios para que ellos puedan optar también a todos los programas que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Eso es interesante, Cunia, la labor de ahí del alcalde y de los concejales también, me imagino, ¿no? Hacen las preguntas respectivas. Claro. O sea, uno se puede preguntar por qué no se ha hecho. O sea, es un tema de recursos, un tema que no se ha postulado, sí. Un tema, yo digo, de falta de necesidad. Yo creo que sería increíble decir eso, ¿no? Pero pasa, ¿no? A veces por las comunicaciones uno se va por otro lado, que no corresponde. Pedro Antonio Rubio está nuestro amigo ahí de La Voz del Dirigente. La Seremi ha estado ahí permanentemente también a veces acompañándonos en este programa. Seremi, hoy día estamos también con la intervención urbana. Yo el otro día veía el taco vial y todo, y uno empieza a preguntar, las calles es imposible volver a ancharlas, si son las mismas calles que tenemos en Chillán, construir calles nuevas y mucho más. ¿Y qué ha pasado con Tapusa? Le quiero preguntar de esta empresa que estaba a cargo de un proyecto bien importante en la región de Ñuble, con mucha intervención. Y hoy día vemos que hay una inquietud respecto del término de las obras y una inquietud también que yo no sé si el Servio o el Ministerio de Vivienda como institución tiene que ver con los trabajadores y empresas proveedoras que prestaron servicio a esta compañía, entendiendo también de que ha habido empresarios chilenos que han viajado a España, donde se supone está la casa central, ya hay una oficina y parecería que ya se cambiaron de oficina. Entonces resulta, digamos, preocupante, porque cuando la gente se queda sin pega, no se le pagan los recursos y hay proveedores que están preguntando sobre ello, ¿cómo funciona el Estado aquí? A ver, Tapusa en Chillán tenía dos obras, que es el eje Huambalí y Diagonal Las Termas. Esas eran las dos obras que tenía. Cuando se anunció la quiebra de la empresa Tapusa, las obras estaban terminadas, en estado de recepción municipal con observaciones. Es decir, la empresa terminó, presentó la documentación para que sea recepcionada por el director de obras de la Municipalidad de Chillán en este caso, y se le hicieron ciertas observaciones. ¿Qué observaciones tenía? Respecto a la más importante es la luminaria, porque esa es una obra que tenía contemplada la luminaria en el eje central, no a los lados, eso hay que dejarlo claro, sino que en el eje central con tecnología LED, no la tecnología halógena que hoy día tenemos. Y básicamente esa era la observación más urgente. Lo otro eran algún tipo de obra menor respecto que tenía que subsanar, y en ese estado nos encontró la quiebra. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Se cobraron la semana pasada las 2 boletas de garantía. Con esas boletas de garantía lo que procede es a cumplir con ciertas obligaciones como subsidiario, el Serviu, porque aquí el contrato es entre la empresa y los trabajadores, pero nosotros somos subsidiarios o un mandante, digamos, de tercer nivel con las empresas, o sea, no quedan en el aire los trabajadores. Perfecto. Ya, eso es muy importante para todos quienes tienen esa duda. Los trabajadores no quedan en el aire porque está Serviu, que es el servicio que ejecuta y coloca, digamos, los recursos para estas obras. Detrás se cobraron las boletas de garantía, entonces se está resolviendo caso a caso, porque también hay que decirlo que esta empresa tiene otro tipo de deuda, por lo tanto también nosotros nos vemos imposibilitados de pagarle a la empresa cuando las empresas tienen deuda, y a cualquier entidad. Cuando entra dinero fiscal, primero se va a las deudas que pueda tener, previsionales, el tipo de impuestos o con otro tipo de demanda. Pero yo le quiero dar la tranquilidad a los vecinos que transitan diariamente por ahí, que se está trabajando en contratar nuevamente a alguien que finalice estas observaciones, que, como reitero, en el caso de Chillán son menores. No así nuestros vecinos de Biobío, que están prácticamente en la mitad o incluso iniciando, y obviamente la instalación de la faena deja ahí bastante taco o bastante problema, sobre todo para los vecinos que transitan ahí diariamente en esas grandes obras que se iban a hacer. Acá nos pilla en un mejor escenario, y dar la tranquilidad que administrativamente Serviu tiene todas las facultades para cobrar las boletas de garantía y seguir, digamos, los acuerdos legales que corresponden con cada uno de los trabajadores que demanden sus derechos.
Oye, qué importante esto, Winnie, ¿eh? Yo pocas veces lo he visto que a veces el Ceremi se atreve a decir estamos haciendo esto, pero no es porque esté Carolina acá, pero es bueno decirlo porque en cierta forma aparecen conceptos que uno maneja entre comillas como si lo manejara. Yo le tengo una abogada aquí, puedo preguntarle qué significa una boleta de garantía. Eso yo creo de repente hace falta, porque uno dice, no, tienen boleta de garantía, ¿qué significa? Y a veces no nos damos el tiempo, porque uno dice, obvio, ¿cómo no vas a saber eso? Yo creo que hay que atreverse a preguntar. Voy al llamado telefónico, buenos días. Don Sergio, una pregunta para la señorita Ceremi. Don Pedro. Con respecto a esto de Tapusa, ¿ya? ¿Qué pasa si de repente Tapusa viene con otro nombre, vuelve con otro nombre? ¿Ustedes se dan cuenta al tiro o se van a dar cuenta en uno o dos gobiernos más? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Vamos a hacer la pausa, vamos a responder eso, claro. Ahí también yo sé que se está haciendo un trabajo importante a través del Servio, que digamos a través del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. El Servio depende del Ministerio de Urbanismo para que hacer un poco, ese es el cuadro, no para no perderme. Y usted nos va a explicar a la vuelta, y además que sería bueno, Queenie, preguntarle a la Ceremi si podemos hablar de la ley de reconstrucción, que se viene, ¿no? Y alguien me pregunta por acá plena discusión. ¿qué pasa con tanto anuncio? ¿Hay recorte? ¿No hay recorte? Pausa, está interesante nuestra conversación. Gracias a todos quienes se conectan. Ya volvemos con Queenie Aiken y por supuesto con nuestra invitada de hoy, la Ceremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ñuble, Carolina Navarrete. Espérenos.